Durante años has escuchado frases como: el dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar muy duro para ganar dinero. Los ricos siempre se aprovechan de alguien. Puede que nunca hayas pensado demasiado en ellas. Parecen simples frases, comentarios comunes, ideas que flotan en el ambiente. Pero tu cerebro no las escucha de esa manera. Tu cerebro las graba. Desde la infancia, tu mente comienza a construir un sistema interno que interpreta lo que es seguro, lo que es peligroso y lo que es posible para ti. Ese sistema se llama programación mental. Y la mayoría de las personas nunca se da cuenta de que vive dentro de un programa. Un programa invisible. Un conjunto de creencias, asociaciones y emociones que se activan automáticamente cada vez que aparece el dinero en tu vida. Cuando recibes una oportunidad. Cuando piensas en emprender. Cuando imaginas ganar más. Tu cerebro no responde solo con lógica. Responde con memoria emocional. Porque para el cerebro, el dinero no es solo dinero. El dinero se conecta con ideas mucho más profundas. Seguridad, valor personal, miedo al rechazo, miedo a perder, miedo a destacar. Por eso muchas personas dicen que quieren más dinero, pero su comportamiento crea exactamente lo contrario. No es falta de inteligencia. No es falta de capacidad. Es programación automática. Tu cerebro intenta mantenerte dentro de lo que considera normal. Y si en tu historia personal el dinero fue asociado con estrés, discusiones o escasez, tu mente inconsciente aprende algo muy simple: más dinero igual a más peligro. Entonces aparece algo curioso. Cada vez que estás cerca de avanzar, tu cerebro activa pequeñas señales internas: dudas, postergación, decisiones impulsivas, miedo a intentar algo nuevo. No lo hace para sabotearte. Lo hace para protegerte. Tu mente siempre intenta mantener coherencia con lo que cree que es tu identidad. Si en el fondo de tu mente existe una creencia como: yo no soy bueno con el dinero, entonces cualquier señal de crecimiento puede sentirse extraña, inestable, incluso incómoda. Es como si tu mente dijera: esto no se parece a la vida que conocemos. Por eso muchas personas ganan dinero y luego lo pierden. O consiguen una oportunidad y la dejan pasar. No es mala suerte. Es el programa mental intentando volver al punto conocido. Pero aquí aparece algo extraordinario. El cerebro humano no es una máquina rígida. Es un sistema adaptable, flexible, capaz de cambiar. Durante mucho tiempo los científicos creyeron que el cerebro adulto era prácticamente fijo. Que una vez formados los patrones mentales, ya no podían modificarse demasiado. Pero hoy sabemos que eso no es cierto. El cerebro tiene una capacidad impresionante llamada neuroplasticidad. Eso significa que las conexiones neuronales pueden reorganizarse. Nuevos pensamientos crean nuevas rutas en el cerebro. Nuevas experiencias modifican antiguas asociaciones. Y con el tiempo, un patrón mental puede transformarse completamente. En otras palabras, el programa puede actualizarse. Pero hay un detalle importante. Tu cerebro no cambia solo porque quieras cambiar. Cambia cuando recibe nuevas experiencias mentales repetidas. Cuando algo se vuelve familiar. Cuando una idea se repite lo suficiente como para que el cerebro la considere segura. Eso significa que el primer paso para cambiar tu relación con el dinero no es trabajar más. No es esforzarte más. Es entender el programa que ya está funcionando dentro de tu mente. Porque si no ves el programa, seguirás reaccionando a él. Sin darte cuenta. Y cuando empiezas a observarlo, algo muy interesante ocurre. Comienzas a notar pensamientos automáticos. Frases internas. Reacciones emocionales que antes pasaban desapercibidas. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente puedes ver los muebles, el espacio, los objetos. Y cuando puedes verlos, también puedes empezar a reorganizarlos. La reprogramación mental empieza exactamente ahí.
No con afirmaciones vacías. No con motivación momentánea. Empieza con conciencia. Con la capacidad de observar cómo tu mente ha aprendido a relacionarse con el dinero. Porque una vez que ves el programa, ya no estás completamente dentro de él. Ahora puedes empezar a modificarlo. Poco a poco. De forma consciente. Y eso cambia mucho más de lo que imaginas. Una vez que empiezas a observar tu programación mental, ocurre algo muy interesante. Te das cuenta de que muchos pensamientos sobre el dinero no nacen realmente de ti. Son ecos. Frases heredadas. Ideas que escuchaste tantas veces que tu cerebro terminó aceptándolas como verdades. Pero el cerebro humano tiene una característica fascinante. No distingue fácilmente entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Cuando imaginas algo con suficiente claridad, tu cerebro activa muchas de las mismas áreas neuronales que se activarían si lo estuvieras viviendo de verdad. Esto es exactamente lo que utilizan los deportistas de alto rendimiento. Antes de una competencia, muchos atletas visualizan cada movimiento. El salto. La carrera. La victoria. Y cuando llega el momento real, su cerebro ya reconoce ese escenario. No es completamente nuevo. Ya existe una ruta neuronal preparada. Con el dinero ocurre algo parecido. Si durante años tu mente ha asociado el dinero con dificultad, estrés o frustración, tu cerebro espera repetir ese mismo patrón. Pero cuando empiezas a imaginar nuevas posibilidades, estás comenzando a construir rutas mentales diferentes. Esto no es fantasía. Es entrenamiento neuronal. Tu cerebro aprende por repetición y emoción. Cuanto más se repite una idea, más fuerte se vuelve la conexión entre las neuronas que la representan. Y cuanto más intensa es la emoción asociada, más rápido se consolida ese aprendizaje. Por eso los recuerdos emocionales son tan poderosos. Tu cerebro los guarda con prioridad. Ahora imagina lo que sucede si comienzas a asociar el dinero con sensaciones diferentes. Tranquilidad. Expansión. Oportunidad. Libertad. Al principio puede sentirse extraño. Incluso artificial. Eso es normal. Tu mente está acostumbrada a un patrón diferente. Pero cada vez que repites una nueva forma de pensar, estás enviando una señal al cerebro. Esto también es posible. Con el tiempo, esas nuevas conexiones comienzan a fortalecerse. Es como abrir un nuevo camino en medio de un bosque. La primera vez es difícil. Hay ramas, obstáculos, terreno irregular. Pero si pasas por ese mismo camino una y otra vez, el sendero comienza a definirse. Se vuelve más fácil. Más natural. Tu cerebro funciona de la misma manera. Cada pensamiento repetido es como un paso en ese camino. Cada emoción asociada refuerza la ruta. Y lentamente, sin que te des cuenta al principio, tu mente empieza a responder de forma diferente. Situaciones que antes provocaban miedo, empiezan a despertar curiosidad. Oportunidades que antes ignorabas, empiezan a llamar tu atención. Ideas que antes parecían imposibles, comienzan a sentirse alcanzables. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu cerebro ahora interpreta la realidad de otra manera. Esto es algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Creen que primero debe cambiar su situación económica, para después cambiar su mentalidad. Pero el proceso suele ser al revés. Primero cambia la forma en que tu cerebro percibe el dinero. Y después comienzan a aparecer decisiones diferentes. Acciones diferentes. Resultados diferentes. Porque tu mente ya no está defendiendo el antiguo programa. Ahora está explorando uno nuevo. Y aquí aparece un punto clave de la reprogramación mental. No se trata de convencerte de que eres millonario. No se trata de repetir frases que tu mente no cree. La reprogramación funciona cuando introduces ideas ligeramente más grandes que tu realidad actual.
Ideas que tu cerebro todavía puede aceptar. Por ejemplo, en lugar de pensar nunca voy a tener dinero, tu mente puede empezar a considerar, quizás puedo aprender a manejar mejor el dinero. Ese pequeño cambio ya abre una puerta, porque transforma una creencia cerrada en una posibilidad. Y las posibilidades son el terreno donde el cerebro aprende. Cuando tu mente percibe opciones, comienza a buscar información. Comienza a observar. Comienza a experimentar. Y cada nueva experiencia refuerza el nuevo programa. Poco a poco. Sin necesidad de forzarlo. Sin necesidad de luchar contra tu mente. La reprogramación no es una batalla contra tu cerebro. Es una colaboración con él. Aprender a guiarlo. A mostrarle nuevas rutas. A enseñarle que el mundo puede ser más amplio de lo que parecía antes. Y cuando ese cambio empieza a consolidarse, algo muy interesante ocurre. Tu atención comienza a cambiar. Y la atención es una de las fuerzas más poderosas del cerebro humano. Hay algo que casi nadie te explica sobre el cerebro. Tu mente no percibe toda la realidad. Sería imposible. Cada segundo, millones de estímulos llegan a tus sentidos, sonidos, imágenes, movimientos, conversaciones, información. Si tu cerebro intentara procesarlo todo, colapsaría. Por eso existe un sistema interno que decide qué información es importante y qué información puede ignorarse. Ese sistema funciona como un filtro. Un filtro extremadamente poderoso. En neurociencia se conoce como el sistema de activación reticular. Su función es simple pero impresionante, buscar en el mundo aquello que coincide con lo que tu mente considera importante. Y descartar el resto. Esto significa que tu cerebro está constantemente seleccionando partes de la realidad. No ves todo. Ves lo que tu mente está preparada para ver. Por ejemplo, si alguien compra un auto nuevo, de repente empieza a ver ese mismo modelo en todas partes. En la calle. En los estacionamientos. En los semáforos. La pregunta es, ¿esos autos aparecieron de repente? No. Siempre estuvieron ahí. La diferencia es que ahora el cerebro los considera relevantes. Y por eso el filtro los deja pasar. Con el dinero ocurre exactamente lo mismo. Si tu programación mental está enfocada en la escasez, tu cerebro buscará constantemente evidencia que confirme esa idea. Noticias sobre crisis. Historias de personas que perdieron dinero. Situaciones donde las cosas salen mal. Y cada vez que encuentras una de esas señales, tu mente dice, ¿ves? Tenía razón. Pero al mismo tiempo, miles de oportunidades pasan frente a ti sin que tu mente las registre. Ideas de negocio. Conexiones con personas. Nuevas formas de aprender. Posibilidades que podrían abrir caminos económicos. No es que no existan. Es que tu filtro mental no las considera importantes. Por eso ni siquiera las ves. Aquí aparece una de las transformaciones más interesantes de la reprogramación mental. Cuando comienzas a cambiar tus creencias sobre el dinero, tu filtro de atención también comienza a cambiar. Tu cerebro empieza a prestar atención a cosas diferentes. Ideas que antes parecían irrelevantes. Información que antes ignorabas. Personas que antes no llamaban tu atención. Es como si tu mente ampliara su campo visual. Y de repente empiezas a notar algo curioso. Oportunidades que antes parecían inexistentes comienzan a aparecer. No porque el universo haya cambiado, sino porque tu percepción ha cambiado. Tu cerebro ahora está buscando algo distinto. Y cuando el cerebro busca, encuentra. Esto explica por qué algunas personas parecen detectar oportunidades con facilidad. No necesariamente son más inteligentes. No necesariamente tienen más suerte. Simplemente han entrenado su mente para prestar atención a señales diferentes. Su cerebro está programado para buscar crecimiento. Para detectar posibilidades. Para reconocer valor.
Y eso cambia completamente su experiencia de la realidad. Porque la atención dirige la acción. Aquello que ves, influye en lo que decides hacer. Aquello que notas, influye en las decisiones que tomas. Si tu mente solo detecta problemas, tomarás decisiones defensivas. Pero si tu mente empieza a detectar oportunidades, tus decisiones también cambian. Empiezas a explorar, a preguntar, a probar ideas, a moverte de forma diferente. Y ese pequeño cambio en la dirección de tu atención puede transformar completamente tu trayectoria. Pero hay algo aún más profundo. Tu cerebro no solo filtra la realidad. También aprende de aquello en lo que te enfocas constantemente. Cada vez que prestas atención a algo, estás reforzando ciertas conexiones neuronales. Estás diciendo a tu cerebro, esto es importante. Con el tiempo, esas conexiones se vuelven más fuertes, más rápidas, más automáticas. Así se crean los patrones mentales. Así se construyen los hábitos de pensamiento. Y así también puedes empezar a construir una mente orientada hacia la riqueza. No se trata solo de pensar en dinero. Se trata de entrenar tu atención para detectar valor, posibilidades, aprendizaje, crecimiento. Cuando tu mente empieza a enfocarse en estas señales, tu cerebro comienza a reorganizar su forma de interpretar el mundo. Es un proceso gradual, pero poderoso. Porque cada nuevo patrón de atención crea nuevas rutas en tu cerebro. Y cada nueva ruta abre posibilidades que antes no estaban disponibles para ti. Sin embargo, hay un elemento aún más poderoso que la atención. Un elemento que determina qué programas mentales se quedan grabados profundamente en tu cerebro. Ese elemento es la emoción. Y entender cómo funciona puede cambiar por completo tu forma de reprogramar tu mente. Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Si hay algo que realmente cambia el cerebro humano, no es solo la información. Es la emoción. Puedes escuchar una idea 100 veces, pero si no genera ninguna emoción en ti, tu cerebro probablemente la olvidará. En cambio, una experiencia cargada de emoción puede quedarse grabada durante años. Piensa en algún momento importante de tu vida. Tal vez un logro. Una conversación que cambió algo dentro de ti. O incluso un momento difícil. Lo recuerdas con claridad. No porque tu cerebro tenga una memoria perfecta, sino porque las emociones activan sistemas biológicos que refuerzan las conexiones neuronales. Cuando una emoción aparece, el cerebro libera sustancias químicas que le dicen a las neuronas, esto es importante, guarda esta experiencia. Por eso las emociones son el verdadero motor del aprendizaje. Y esto también aplica a tu relación con el dinero. Si durante años el dinero estuvo asociado con emociones negativas, estrés, discusión, preocupación, miedo a perder, tu cerebro aprendió a reaccionar ante el dinero como si fuera una amenaza. No de forma consciente, pero sí de forma automática. Cada vez que aparece una decisión económica importante, tu mente activa ese antiguo registro emocional. Y entonces aparece una sensación difícil de explicar. Duda. Incomodidad. Resistencia. A veces incluso ansiedad. No necesariamente porque la situación sea peligrosa, sino porque tu cerebro recuerda emociones antiguas asociadas al dinero. Por eso muchas personas saben lo que deberían hacer financieramente, pero no lo hacen. La lógica está clara. Pero la emoción tira en otra dirección. Aquí es donde comienza la verdadera reprogramación. No basta con cambiar pensamientos. También hay que cambiar la emoción asociada al dinero. Tu cerebro necesita empezar a experimentar el dinero de una manera diferente. Como una herramienta. Como una posibilidad. Como una forma de expansión. Esto no significa idolatrar el dinero. Significa cambiar la emoción que lo rodea en tu mente. Cuando empiezas a sentir curiosidad en lugar de miedo, interés en lugar de rechazo, posibilidad en lugar de limitación, tu cerebro empieza a registrar una nueva experiencia emocional.
Y cada vez que esa experiencia se repite, el antiguo programa pierde fuerza. Es como si estuvieras escribiendo una nueva historia en tu sistema nervioso. Una historia donde el dinero no representa peligro, sino aprendizaje, movimiento, crecimiento. Con el tiempo, esa nueva asociación emocional comienza a cambiar tus reacciones automáticas. Situaciones que antes te paralizaban, empiezan a generar interés. Decisiones que antes evitabas, empiezan a parecer explorables. Y esto no sucede de golpe. Sucede de forma gradual. Tu cerebro necesita repetición. Necesita consistencia. Necesita experiencias emocionales nuevas que se repitan lo suficiente como para crear una nueva referencia interna. Pero una vez que eso ocurre, el cambio es profundo. Porque ahora tu mente ya no está reaccionando desde el antiguo miedo. Está respondiendo desde una emoción diferente. Y cuando la emoción cambia, tu comportamiento también cambia. Empiezas a hacer preguntas nuevas. Empiezas a aprender cosas que antes no te interesaban. Empiezas a ver el dinero desde una perspectiva más amplia. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu relación con el dinero comienza a transformarse. Pero todavía hay un último elemento que completa todo este proceso. Un elemento que determina si la reprogramación mental se vuelve temporal o permanente. Ese elemento es el comportamiento. Porque tu cerebro no solo aprende de lo que piensas o sientes. Aprende sobre todo de lo que haces repetidamente. Y cuando tus acciones comienzan a alinearse con tu nueva mentalidad, tu cerebro recibe la señal definitiva de que el programa ha cambiado. Eso es exactamente lo que veremos en la última parte. Hasta ahora hemos visto algo muy importante. Tu cerebro funciona a través de programas. Programas que se formaron con el tiempo, a partir de experiencias, creencias y emociones. También vimos que esos programas pueden cambiar. Gracias a algo extraordinario que posee el cerebro humano, la neuroplasticidad. Tu mente puede aprender nuevas formas de pensar. Puede desarrollar nuevas asociaciones. Puede crear nuevas rutas neuronales. Pero hay un punto clave que muchas personas pasan por alto. El cerebro no cambia solo con ideas. Cambia cuando las ideas se convierten en acciones repetidas. Porque para tu mente, la experiencia directa tiene más peso que cualquier pensamiento. Si repites una idea positiva sobre el dinero, pero tu comportamiento sigue siendo el mismo de siempre, tu cerebro recibe señales contradictorias. Y cuando hay contradicción, el cerebro suele volver al patrón conocido. Por eso la verdadera reprogramación ocurre cuando tres cosas empiezan a alinearse: tu pensamiento, tu emoción y tu comportamiento. Cuando piensas de forma diferente sobre el dinero, cuando comienzas a sentir curiosidad en lugar de miedo, y cuando empiezas a actuar de formas nuevas, tu cerebro recibe una señal clara. Algo está cambiando. Y entonces comienza a ajustar sus circuitos internos para adaptarse a esa nueva realidad. Esto puede empezar con acciones muy pequeñas. Aprender algo nuevo sobre dinero. Observar con más atención cómo tomas decisiones financieras. Hacer preguntas que antes no te hacías. Explorar ideas que antes descartabas. Cada pequeña acción envía un mensaje a tu cerebro. Un mensaje simple, pero poderoso: estamos evolucionando. Y cada vez que repites ese tipo de comportamiento, el nuevo programa mental se vuelve más fuerte, más natural, más automático. Con el tiempo, las decisiones que antes requerían esfuerzo comienzan a sentirse normales. La curiosidad reemplaza al miedo. La exploración reemplaza a la evitación. Y tu mente comienza a relacionarse con el dinero de una forma completamente diferente. Esto no significa que todo se vuelva perfecto. Siempre existirán desafíos. Siempre habrá incertidumbre. Pero tu cerebro ya no reaccionará desde el mismo lugar. Ahora tendrá nuevas rutas mentales disponibles. Nuevas formas de interpretar la realidad. Nuevas posibilidades de acción.
Y esa es la verdadera transformación. No se trata solo de ganar dinero. Se trata de desarrollar una mente capaz de crear valor, detectar oportunidades y adaptarse al cambio. Porque cuando tu mente cambia, tu forma de ver el mundo cambia. Y cuando tu forma de ver el mundo cambia, las decisiones que tomas también cambian. Con el tiempo, esas decisiones crean resultados diferentes. No por magia. No por suerte. Sino porque tu cerebro ha aprendido a operar desde un nivel distinto. Un nivel donde la escasez ya no domina tus pensamientos. Donde el miedo ya no dirige cada decisión. Donde empiezas a comprender que tu mente puede ser una herramienta extraordinaria. Una herramienta capaz de crear posibilidades que antes parecían invisibles. Y todo comienza con algo muy simple. La decisión de observar tu mente. De cuestionar viejas creencias. Y de comenzar, poco a poco, a escribir un nuevo programa. Un programa donde tu relación con el dinero ya no está definida por el pasado, sino por lo que eres capaz de construir a partir de ahora. Si este contenido te hizo pensar, no lo dejes solo en reflexión. La información no cambia resultados. La práctica sí. El entrenamiento mental no ocurre cuando entiendes una idea. Ocurre cuando la aplicas, incluso en pequeñas decisiones diarias. Si quieres seguir desarrollando una mente más consciente, más estratégica y menos reactiva, suscríbete. No para consumir más contenido, sino para entrenar de manera constante. Activa las notificaciones si estás dispuesto a desafiar tus patrones actuales. Y antes de cerrar este video, elige una acción pequeña que normalmente postergarías y hazla hoy. No perfecta. No grande. Solo consciente. Porque cada decisión repetida construye identidad. Esto es neuroriqueza. Entrena tu mente. Construye tu expansión. Conciencia primero. Repetición después. Expansión inevitable. Nos vemos en el próximo entrenamiento.